Bueno, mis hermanos, iniciamos una nueva serie, la serie titulada Misericordia para la ciudad. Y en estos domingos siguientes vamos a estudiar la importancia que tiene la misericordia y que cada creyente debe hacer obras de misericordia. Esta serie será enseñada con el fin de algunas cosas que queremos que cada uno de nosotros tengamos en cuenta. Número uno, que la misericordia es un atributo de Dios, que significa que no nos ha dado lo que merecemos, sino que por el contrario, el Señor nos dio su gracia y nos dio su amor. También, como el perdón de Dios fue por su misericordia, nosotros como creyentes individuales y como cuerpo, la iglesia, debemos tener misericordia para todo el mundo. Como punto número 3, como iglesia tenemos un área que la llamamos misericordia para la ciudad, el cual ha venido de menos a más, y queremos que esta área en la iglesia sea un medio para poder llevar el evangelio a aquellos objetos de misericordia por parte de la iglesia. En la iglesia tenemos un ministerio que ha sido este nombre, Misericordia para la ciudad, y queremos crecer, seguir creciendo en esta hermosa labor. Pero también queremos que todos sin excepción deben participar de esta área de la iglesia, porque todos debemos ser misericordiosos. Así que en el día de hoy quiero que puedas abrir tu Biblia y leamos una historia bastante conocida que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Dice la palabra del Señor: y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Versículo 29, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Versículo 36. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hemos leído, mis hermanos, la palabra del Señor. Haz el bien sin mirar a quién. Frase muy famosa, ¿verdad? La hemos escuchado y en algún momento seguramente la hemos usado.
pero quiero decirte en esta mañana que no es un texto bíblico. No está en la Biblia. Denota que en un mundo correcto el bien se hace de manera desinteresada, que no necesitamos aprobación o de algún tipo de comparación para hacer el bien. ¿Ha escuchado usted esta frase? Seguro que sí. Así como ha llegado a ser tan popular la frase "haz el bien sin mirar a quién", estoy seguro que también la frase "buen samaritano" se usa bastante para hablar de aquel o de alguien que hace algo bueno por otra persona. Pero tener una definición del buen samaritano como la que se suele dar es una perspectiva muy corta de la misericordia. ¿Cuál es el alcance realmente de la misericordia al necesitado? ¿Qué significa brindar atención al vulnerable? Así que la respuesta a estas preguntas las vamos a encontrar en la palabra del Señor. Es esta palabra que nos va a dar la guía para que nosotros podamos ayudar al prójimo. Y digo nosotros porque como iglesia estamos llamados a la atención al vulnerable. No es una tarea de un grupo en particular o de un ministerio, es la tarea de la iglesia. No es una tarea para el pastor solamente, es una tarea para todos los creyentes. La parábola del buen samaritano, bastante conocida, y creo que será difícil encontrar una persona que no haya escuchado por lo menos una vez esta historia. Y algunas particularidades que podemos ver de este texto es la conversación del intérprete de la ley Jesús, que en esta parábola se cita un camino y que también encontramos un sacerdote, un levita y el samaritano, y aquel también que lo robaron, que lo asaltaron y sufrió quedando medio muerto. Esto no es un sermón, pero podemos resaltar varias cosas. El experto de la ley se acerca al Señor con una pregunta, y realmente esta pregunta tiene varias cosas, y dentro de ellas parece que quisiera engañar a Jesús al decir o pensar algo despectivo acerca de la ley. Ustedes han visto en el texto cómo este hombre, el experto de la ley, en el versículo 25, dice, se levantó y quiso poner a prueba al Señor. Así que este hombre quiere poner a prueba al Señor con unas preguntas, pero el Señor Jesús le va a dar esta parábola, queriendo demostrar que los líderes judíos son aquellos que nunca cumplen la ley. También en la parábola encontramos un camino peligroso. Tim Keller, en su libro Ministerio de Misericordia, dice: el camino a Jericó era empinado y peligroso. Recuerden que va de Jerusalén a Jericó, y tan peligroso de hecho que la gente le llamaba la ruta sangrienta. Jerusalén está a 914 metros sobre el nivel del mar, mientras que Jericó a tan solo 27 kilómetros de distancia. Está situada a 305 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. El camino entre estas ciudades desciende drásticamente a lo largo de una región montañosa, llena de cuevas y peñascos, permitiendo que ladrones se escondieran, atacaran y escaparan con gran facilidad. En este callejón oscuro, un hombre resulta víctima de un problema social: la delincuencia. Cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. En la historia aparecen dos personajes, y estos dos, el texto nos dice que siguieron de largo. Estos dos son el sacerdote y el levita. Pronto un sacerdote y el levita pasaron de largo al ver un hombre herido en el camino. El texto dice que se apartaron y que cogieron por otro camino, sin querer involucrarse. La reacción puede parecer dura, pero ¿qué haríamos en su lugar con temor a ser atacados por matones? Al ver el que está ahí, probablemente alguien dice:
deben estar cerca los ladrones. Tomemos otro camino. Y quiero que prestemos atención a los siguientes textos. La ley levítica prohibía tocar cadáveres, lo cual dejaría impuros a los sacerdotes, excluyéndolos de su servicio. Números 19, versículo 11 al 16, si los puedes leer en casa. Por eso, ellos podrían haber justificado su decisión y pasar de largo. No podemos tocar a este hombre. Nosotros vamos a servir ahora. Tal vez. La Escritura enseña que estos hombres tenían que mostrar misericordia, incluso a los extranjeros necesitados. Y quiero que leamos en Levítico capítulo 19, versículo 34. Dice la palabra del Señor: el extranjero que resida con ustedes será como uno nacido entre ustedes. Y dice, y lo amarás como a ti mismo. 19:34. Levítico 19:34. Porque ustedes fueron extranjeros de la tierra de Egipto, yo soy el Señor su Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que apuntar para hacer misericordia es que Dios hizo misericordia con nosotros. Éramos extranjeros y Jesús ya a nosotros nos ha dado una ciudadanía. Y yo quiero que entendamos que esta labor de atender al necesitado, la base es ver a nuestro Señor como aquel que nosotros, siendo vulnerables, muertos, Él nos dio gracia y nos dio amor. Los sacerdotes y levitas designados, escuche bien, designados para ayudar a los necesitados, priorizaron su agenda ceremonial sobre su propósito principal. Así que este acto de desobediencia refleja la importancia que debe tener la misericordia aún sobre los rituales religiosos. Muchas veces priorizamos nuestras finanzas. Priorizamos nuestras finanzas para asuntos importantes. Y no estoy diciendo que lo tengas que hacer, pero seguramente tenemos el mejor celular, gastamos, compramos y hacemos, pero poco para asuntos de misericordia. Llenos muchas veces de teología, lo cual es importante, pero esta muchas veces no baja al corazón. Produce corazones duros y ajenos de la necesidad. Y una vida de piedad y de adoración a Dios no da la espalda al necesitado, sino que debe mostrar misericordia en obediencia al mismo Señor y al Evangelio que decimos proclamar. Pero en la historia encontramos a aquel que mostró misericordia. Por último, un viajero samaritano, enemigo del judío herido, lo ayuda a pesar de las tensiones entre sus pueblos. El que debía dejarlo tirado, no lo dejó tirado, el samaritano. Conflictos entre estos pueblos, por culturas, por situaciones donde cuando fueron llevados al exilio, los judíos se emparentaron con extranjeros y estuvieron y nacieron estos samaritanos. Y desde ahí empezó un conflicto entre samaritanos y judíos. A pesar del riesgo y de esta situación, mostró compasión, supliendo necesidades, amistad, defensa, cuidado médico, transporte, lo subió a su cabalgadura, apoyo económico y seguimiento. Jesús nos insta a seguir su ejemplo en Lucas 10:37 cuando leemos acerca de la misericordia, brindando refugio, ayuda económica, cuidado médico y amistad a los necesitados. Debemos actuar como el samaritano, arriesgando nuestra seguridad, olvidando nuestras agendas y si es posible hasta ensuciarnos si es necesario para ayudar a los demás, incluso si son diferentes a nosotros. Es esencial seguir este mandato
y como lo hemos dicho, es algo colectivo como iglesia. Hemos hablado entonces de esta nueva serie y queremos enfatizar 3 aspectos. Y el primero es la necesidad que tenemos como cristianos de hacer misericordia. La parábola del buen samaritano es la respuesta de Jesús a la pregunta sobre heredar la vida eterna. Fue la pregunta que le hace este experto de la ley. Y Jesús, respondiendo, destaca la importancia que debe tener el creyente o las personas en cuidar a los necesitados como iglesia. ¿Cómo lo hizo este samaritano con el hombre en el camino? Recordarán ustedes que el joven rico le hizo también preguntas al Señor. En Marcos 10:21 dice, cuando él está en esta escena, el joven rico y Jesús, miren lo que dice Jesús al joven rico. Llama la atención que dice, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Jesús está mencionando la venta de posesiones para ayudar a los pobres. No puede existir un cristiano sin misericordia. La fe en Cristo es una fe donde se dan obras, acciones por el necesitado. Es claro que la obra del Señor es por gracia, pero esto trae implicaciones y tenemos que hacer obra de misericordia. Mateo 25:35, el juicio final. Miren lo que dice la palabra. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel. Y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos como forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo, el rey les dirá, en verdad os digo, cuando lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí lo hicisteis. Mis hermanos, Jesús juzga basándose en cómo tratamos a los menos afortunados. Aunque la fe en Cristo es la base de nuestra salvación, y eso lo creemos, el ministerio de misericordia es esencial para los creyentes, según el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Todo aquel que es de Cristo, en el final, será reconocido por Cristo y conocido por Cristo sobre la base de las obras de Cristo. Y una de ellas, de las tantas obras del Señor, es la misericordia, la cual el creyente debe reflejar. Acabamos de terminar una serie acerca de la ley de Cristo, de la ley del amor. Entonces debemos vivir en coherencia, en respuesta a los que están en necesidad. Los conceptos y doctrinas teológicas también son necesarias llevarlas a la práctica de cada uno de los creyentes. 2. También queremos en esta serie mostrar el alcance y la dimensión del ministerio de misericordia. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la dimensión que tiene este ministerio? Bueno, el experto en la ley no negó el requisito en cuidar a los que estén necesitados. Y creo que nadie en el mundo lo haría. De hecho, creo que este hombre sabía quién era su prójimo, pero él le pregunta para probar. Dice, ¿quién es mi prójimo? Si nosotros traemos a nuestro contexto preguntas como las que hizo este hombre, serían algunas como las siguientes. Y no sé si alguno se identifica, pero si te identificas, ruega al Señor que tengas amor
y pasión por los necesitados. Miren las preguntas. Una de ellas: Señor, por favor, seamos razonables. Sabemos que debemos ayudar a los desdichados, pero ¿hasta dónde hay que llegar exactamente? Otra pregunta que inicia con esta frase: ¿no estarás diciendo que debemos volcarnos por cualquiera? ¿No se supone que la caridad empieza en el hogar? ¿No estarás diciendo que todos los cristianos deben involucrarse a fondo con los que estén sufriendo y estén necesitados? No soy muy bueno para esas cosas, no es mi don. Todos estamos llamados a la misericordia, por lo que Cristo hizo por nosotros. Tal vez nuestras conciencias quedan tranquilas, porque una vez al año hice esto y se me olvidó el necesitado. Hay muchos pobres y necesitados. Y nosotros, uno de ellos, que fuimos redimidos por la sangre del Señor. Pensamos, bueno, mis necesitados están en mi casa. Están ahí, esos son mis necesitados. Sí, claro. Pero esta historia nos está llevando a que no solo nos quedemos con una mirada corta, sino que miremos más allá. Y a veces no tenemos que ir a África, Asia, están cerca de ti. Los has tenido cerca. Somos llamados. Algunos dirán, ese no es mi don, hasta ahí llegué. Todos estamos llamados a la misericordia. Tengo una agenda muy ocupada y estoy muy involucrado en mi iglesia. De estas formas, ¿eso no es responsabilidad del gobierno? El Señor dice en su palabra, los pobres estarán con ustedes. En una ocasión, recuerden ustedes que ya se hacía tarde. Y los discípulos dicen, bueno Señor, hay que mandar a esta gente ya, se hace tarde, son muchos. El Señor les dice, bueno, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Yo creo que es un llamado a nosotros, porque en una ocasión escuchaba a un pastor cuando quería hablar acerca de una serie de ciertos aspectos de pecados que se escuchan mucho, de aquellos pecados capitales, y cuando tocó el tema de la lujuria, estuvo lleno el lugar, pero cuando tocaba la avaricia, bajó las personas a la asistencia. Parece que el dinero y el bolsillo, como decíamos en otros contextos, no se convierte, está aquí, no lo puedo tocar, mi presupuesto está muy ajustado. Sabes que Jesús desafía la hipocresía religiosa al enseñar que amar al prójimo va más allá de las barreras sociales. Y el texto nos dice que el samaritano tuvo compasión, sin límites, desafiando a todos a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la ayuda y el amor al prójimo, independiente de su condición y su origen. Punto 3. ¿Cuál es la motivación? Y la motivación detrás del ministerio de misericordia. Hemos hablado de la necesidad que tenemos todos los creyentes de hacer misericordia, pero también hemos hablado del alcance, sin límites, sin límites. Pero ¿cuál es la motivación detrás del ministerio de misericordia? Israel tenía la ley de Dios, que enfatizaba la misericordia hacia el prójimo. Pero Jesús mostró que los expertos en la ley, la interpretación de manera que frustraba su propósito. El sacerdote y el levita, a pesar de tener conocimiento bíblico, principios éticos y afinidad étnica con un hombre necesitado, no actuaron. En cambio, el samaritano sin estos atributos mostró compasión. La parábola del buen samaritano insta a la iglesia a ser verdaderamente misericordiosa. Es necesario sanar heridas, satisfacer necesidades, transformar nuestra sociedad. Los evangélicos deben abordar este llamado radical para ayudar a aquellos en necesidad en sus propias comunidades
ya que el mundo se vuelve cada vez más peligroso. La presencia de personas necesitadas en nuestras calles nos desafía a actuar con compromiso y generosidad. Cita de Tim Keller en el texto Ministerio de Misericordia. Dice, hermano, solo un grupo de personas ha experimentado una sensación de seguridad a lo largo de la historia. Pero recordemos que producto de la caída, de la separación de Dios, tenemos problemas sociales como la guerra, la injusticia, la pobreza, el racismo que afecta a la mayoría de la humanidad. Muchos de nosotros vivimos en una relativa comodidad. Es importante, ¿verdad?, reconocer y enfrentar el sufrimiento que nos rodea, incluso aún en lugares privilegiados. Debemos despertar a esta realidad. Vivimos en un mundo lleno de desafíos. En esta clase de introducción, ¿en qué escenario nos encontramos? ¿En qué escenario estamos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿La del levita o el sacerdote? ¿Qué tan parecida es nuestra actitud al samaritano? Y algo que llama la atención de todas las acciones del buen samaritano es que implicó visitar, pero no lo dejó allá. Hizo algo, un seguimiento. Y dentro de la misericordia, este aspecto es importante. Ahora hemos hablado acerca del alcance, hemos hablado de la necesidad y la motivación, pero respondamos una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, nuestro prójimo es cualquiera que tenga necesidad. Ese es nuestro prójimo. ¿Qué hicieron el sacerdote y el levita? Pasaron, ¿verdad?, al otro lado del camino que se encontraba el hombre. Representan a aquellos de nosotros que evitamos acercarnos mucho a aquellos que tienen necesidad. Y aquí el Señor nos está enseñando algo. Nos está enseñando a reconocer esos prójimos que están tirados en el camino. No pretendo alegorizar, pero la alegoría en algunos casos es importante. Preguntaría, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es el camino donde has visto los necesitados, donde los hemos visto, hemos pasado y no los hemos ayudado? Y nuestra motivación es el Señor realmente. Estos necesitados, lo más importante y lo más valioso que necesitan es el Evangelio. Pero el Evangelio llevado con acciones. Acciones. Miren esta historia que señala el pastor Tim Keller. Dice, Ángela, una vez bella, ahora yace en la biblioteca del campus. Su belleza se desvanece. Cubierta de ropa desordenada que no combina, rechaza la comida con rudeza y se aleja cuando intento hablar con ella. Mi expectativa arrogante de gratitud mató la bondad del gesto. Ángela, hambrienta, expuesta y enferma, me mostró lo predispuestos que estamos hacia los pobres. Me resistí a ayudarla por su falta de gratitud, dice Tim Keller. ¿Quién está realmente enfermo aquí? Ángela es un espejo para todos nosotros, pero ¿nos atrevemos a mirar el reflejo? ¿Alguna vez usted ha tenido una experiencia con alguien como Ángela y dices, tal vez, qué grosero, qué grosera, me voy, nunca más? Y tomamos predisposiciones y tantas cosas, y al final estás abandonando un llamado para todos nosotros a hacer misericordia. Entiendo que pueden haber casos, entiendo que muchas veces puede haber en estas personas ciertas consideraciones que hacen que tu corazón se cierre. Pero siempre recuerda el Evangelio, aquel que dejó su trono de gloria por nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros? Pensar que si pensáramos en algún lugar, en una ocasión esto lo
lo hablábamos en un eco. Si tú ahí donde estás sentado, piensas en algún lugar, el lugar más hermoso que te gustaría ir, seguramente dirías Francia, otros muy locales dirían Malambo, Sabana Larga, qué sé yo, ¿cierto? Piensa en ese lugar tan hermoso que te gustaría ir, España, no sé, Dubái, el Señor te supla, pero realmente, recuerda algo, el Señor se trasladó a un mundo de pecado, por la sencilla razón de hacer ese puente. Esa es la verdadera motivación. Y en Él no solamente hubo palabras, sino hubo una acción en un madero a morir por nosotros. Qué acción tan gloriosa. Y nosotros hoy estamos sentados aquí. Es probable que la visibilidad creciente de la pobreza en las últimas décadas, esto ha crecido y nos obliga a reconocer nuestra falta de conocimiento y comprensión de esta realidad. Pero para eso es esta serie. El Señor nos está hablando de nuestra alma, a que despertemos, a que despertemos. Jesús nos insta a observa, haz esa obra, empieza a observar, empieza a escuchar, empieza a aprender de los necesitados, de diferentes grupos, de diferentes lugares, de diferentes contextos. La iglesia a menudo se encuentra rodeada por desempleados, trabajadores, subempleados y una variedad de poblaciones vulnerables. Como inmigrantes, muchos extranjeros han llegado a nuestra ciudad. Solteros, divorciados, madres solteras, ancianos, prisioneros, enfermos y discapacitados. No hay un camino, hay muchos caminos. Y allá nosotros debemos ir. La pobreza en este mundo existe, y lo decíamos, porque aún Jesús dijo que los pobres estarían entre y con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos los de la vista gorda? ¿Miramos hacia otro lado? ¿Caminamos hacia otro lado? ¿Jesús hizo eso con nosotros? Cuando la causa de la pobreza es providencial y alejada del ocio de quienes la padecen, la comunidad cristiana en estos casos debe ser intencional de servir de la mejor forma posible. Si quieres donar una camisa, que sea la mejor camisa. Si quieres dar un pantalón, oye, este pantalón no me queda, está como viejito. ¿Es esa la mejor forma posible? No sé. Esto ni lo tenía escrito. Pero viene a mi mente porque tenemos que despojarnos por aquel que se despojó sí mismo. En la Biblia vemos muchos ejemplos y eso es lo que vamos a ver, cómo pobres, los de Macedonia, pobres, ¿sabes qué? Suplicaron a Pablo, déjanos participar de esta gracia. Así debemos ser nosotros. Son nuestros hermanos de Macedonia, recibieron el mismo evangelio, somos llamados a la misericordia. ¿Queremos alcanzar a estos nuevos prójimos con el evangelio? Pregunto, ¿queremos alcanzar a estos nuevos prójimos con el evangelio? Claro, para hacerlo tenemos que expresar nuestra fe de manera activa. ¿Necesitan el evangelio? Sí. Pero vamos a hacerlo combinando obras de compasión con el evangelismo y con el discipulado. Es una introducción. Y cada uno de estos aspectos que vamos a profundizar, sé que será de mucha bendición. Así que no te lo pierdas. No te lo pierdas. Invita a un amigo. Como conclusión,
La iglesia de Jesucristo tiene que asumir su responsabilidad con el prójimo, que se encuentra tirado en el camino. Si te lo tienes que aprender de memoria y llevarlo a tu casa, esta sería nuestra tesis, pero no es un sermón. La iglesia de Jesucristo tiene que asumir su responsabilidad con el prójimo que se encuentra tirado en el camino. Tim Keller cita: ninguna institución de la sociedad, estoy parafraseando, podrá escapar del impacto de los problemas sociales que enfrentamos el día de hoy. Pero inicia con 1, 2, en el año 1 o 2. Pero no que se nos pase la vida, no hicimos nada. Porque recuerda, lo estás haciendo al Señor. Él estuvo desnudo y lo cubriste. Tuvo hambre, estuvo en la cárcel. Lo visitaste. Esta obra la estás haciendo al Señor. Sabemos que el gobierno no puede suplir todas las necesidades, pero es la iglesia la que tiene que intervenir. Es la iglesia. Definitivamente. Somos nosotros. Juan cita en su carta, primera de Juan 3, versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Está en necesidad, se acerca, te da la necesidad, tú ves la necesidad. Vamos a orar por ti. Mano, ven bendición. Da vuelta a tu alacena. ¿Qué tienes? Posiblemente, seguramente hay hombres, y he escuchado testimonios. Lo di todo, mi hermano. El Señor te suple. Dalo con amor. Porque el Evangelio también son acciones. Son acciones. Porque recuerda, no cierres tu corazón. No seas tacaño. No seas duro. No seamos de esta forma. Lo que cita el texto, ¿cómo puede el amor de Dios morar en él? Wow, mi hermano. Esta palabra a nosotros nos confronta. Hijos, no amemos de palabra. Hagamos obra de misericordia y es para la gloria del Señor. La iglesia está siendo forzada a ver lo que la Biblia siempre ha dicho. Históricamente siempre ha sido así. En la iglesia los primeros cristianos compartían todo. En la historia de la iglesia se hacían obras de misericordia. En la verdadera Navidad, las personas, ¿sabes qué hacían? Salían históricamente en lo que ahora mismo próximamente se celebrará y que tiene alto voltaje comercial. Realmente lo que se hacía en los inicios era brindar alimento al necesitado. Y muchas cosas que podemos citar en esta serie. No podemos limitarnos a expresar nuestro amor verbalmente, sino que debemos demostrarlo con nuestras palabras y con nuestras obras. Oremos, mis hermanos.